Pero bueno, ahí me di cuenta que tampoco tan malos no son los míos. Hay algunos peores. Sí, claro. Bueno, gente, estamos llegando al final de nuestro taller. Nos queda un encuentro más, que ahí anda Juven preparándolo, sobre sociología bíblica, ¿no? del Nuevo Testamento, del Testamento cristiano. Y hoy la idea es hacer un gran repaso por la geografía bíblica, lo que vimos la vez pasada. Por eso la hoja está dividida así, para que tengamos una primera parte hasta acá, de llenarlo entre todos, todas, haciendo memoria de qué nos acordamos o qué tenemos por ahí. Por eso se nos había ocurrido armar como dos grandes categorías. Una primera categoría de geografía física, es decir, todo lo que tiene que ver con la hidrografía, los relieves, la naturaleza de los territorios, etcétera, de los suelos, y otra la geografía política, ¿no? Por eso están puestas en esas dos cajas, esos dos rectángulos. Uno dice geografía física y nos permitimos tirar tres cosas que no deberían no estar. Puede ser que haya más información que ustedes saben, que la han reforzado, que la han estado investigando por su cuenta entre un encuentro y otro, etc. Pero esas tres cosas no las podríamos dejar de tener en cuenta porque van a implicar ahora información de la geografía del Nuevo Testamento, que es muy importante. En materia de geografía física, el régimen de lluvias, ¿no? Otro, las diferencias de ahí de relieve, los valles, las montañas y los desiertos. Cuando nos referimos al régimen de lluvia es en qué sentido el régimen de lluvia afectó a la conformación y el asentamiento de los pueblos, de las tribus, etcétera, ¿no? Y cómo esto se veía en la Biblia, ¿no? Y luego, al hablar de valles, montañas y desiertos, lo mismo, ¿no? Y finalmente, el concepto de media luna fértil, que se acuerda que habíamos dicho, tiene que ver con todavía hasta el día de hoy, un símbolo islámico, y que incluso hasta un símbolo político, ¿no? En muchos países musulmanes está la media luna, ¿no? Y por otra parte, en geografía política, también esas tres diferenciaciones o categorías, ¿no? La diferencia entre campo-ciudad, a dónde fue qué ciudades eran más relevantes en el Antiguo Testamento, etc. Cómo era el tema de la producción, qué nos acordamos de eso, y límites políticos en la época. La idea sería que ahora ustedes agarren la Biblia, agarren sus apuntes y empecemos a poner en común información que tenemos sobre esas dos cosas, la geografía física y la geografía política del Antiguo Testamento. Y lo vamos rellenando. Entonces, todo ese espacio en blanco es para que ustedes lo rellenen, es decir, poner por escrito la memoria que nos ha ido quedando como relevante. Después que tengamos esa información sistematizada, pasamos a la geografía del Testamento cristiano, ¿no? Y ahí vamos a mezclar un poquito lo físico y lo político, porque en realidad no va a diferenciarse lo físico en gran medida de lo que ya vimos, y lo político parte de lo que ya vimos. De hecho, en el periodo que vamos a ver, hay un solo gran imperio que nos interesa. No era el más grande de todos, por lejos, porque el más grande de todos lo desconocemos, que es el imperio de China en ese momento. Lo desconocemos justamente porque la historia de Occidente ha querido negar exprofeso la historia de Oriente y ha creado una fantasía de Oriente al servicio de nuestro etnocentrismo, de pensar que todo empieza y termina en Europa. Una ignorancia supina, ¿no? Pero bueno, y por eso ahí también hemos puesto algunas palabras siguiendo acá la lógica que ya nos propuso el otro día Juven, de ir. Pusimos algunos nombres y ustedes los van rellenando con información. Así que, bueno, y la idea es luego terminar nuestro encuentro con una pequeña investigación bíblica.
sobre el tema de la geografía y la espacialidad. Entonces, si les parece, vamos al grano, dijo Asepsia. Sí. Hago una aclaración para la gente que va a estar viendo la grabación en YouTube. La actividad va a estar subida al sitio web. Perfecto. Para que puedan descargarla y seguir el video. Perfecto. Y acá les vamos a... Después les mandamos una hoja ahí por un correo postal. Bueno, ¿les parece que empecemos ahí contando cosas? Empecemos por el principio, ¿no? En materia de geografía física, ¿qué se acuerdan ustedes del régimen de lluvia? Es más, lo debemos tener por ahí seguro. Después, en todo caso, si Cristian nos acompaña, vamos al... Mirá, por ahí abajito estaba. No, un poco más abajo todavía. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí estamos, mirá. ¿Qué se acuerdan, che? No tienen por qué ser párrafos así que van a ir a parar a una cueva del Qumran, para nada, ¿no? Simples oraciones donde nosotros vayamos poniendo en común que nos acordamos del régimen de lluvias. ¿Por qué era importante, por ejemplo, en geografía tener en cuenta el régimen de lluvias? Porque de acuerdo al régimen de lluvia vas a tener la fertilidad en la tierra. Claro. Y el traslado, exactamente, el traslado de los grupos poblacionales, ¿no? El traslado de los grupos poblacionales. Claro. Y ahí alguien ayudándose de este gráfico puede tirar alguna frase matadora, ¿sí? Aquello es el oeste y este es el este. Claro, este es el este. O este es el oeste. El viento trae las nubes en este caso vendría a ser el Mediterráneo, pasa por la zona más desértica caliente, empieza a subir, choca con la parte montañosa, donde al ser más alto es más frío, entonces ahí produce las tormentas, caen las lluvias, forman la parte fértil, vuelve a bajar, pasa otra vez por una zona semidesértica, pasa de vuelta por un mar, vuelve a pasar por desierto con sol, se vuelve a cargar de lluvia, de humedad, vuelve a chocar contra la montaña y vuelve a desaguar. Claro, y ya se va para el lado del desierto. Es más, acá podríamos seguir, tendríamos que hacer un desierto medio largo hasta por allá, y después otra vez las lluvias, ya en la parte de la Mesopotamia, ¿no? Exacto. Bien, bien. Entonces ya el régimen de lluvias nos hace ver cómo se acumulan las aguas en las zonas tampoco son grandes montañas, ¿no? Tampoco no pensemos los Andes, ¿no? Son colinas. Claro, tal cual. Pero son zonas donde al haber un poquito más de irrigación va a haber un poquito más de vegetación. Después ahora cuando veamos el tema de la media luna fértil y recordemos algunos de los productos que habían en esa época, vamos a ver que en realidad tampoco estamos hablando de un régimen pluviométrico espectacular como que es el Corrientes, Misiones. Estamos hablando de un régimen pluviométrico más parecido al nuestro, al de Córdoba, unos 600 milímetros. Es más, yo creo que estaba más abajo. ¿Vos sabés, Cristian? Me parece... Acá, mira, sí, allá. Acá, este es el mapa pluviométrico. 600 milímetros, 300, 100 y menos. Claro, imagínate. 3 veces más que esto. Entonces tenemos relativamente poco y por eso también eso nos hace entender la disputa que había por el agua. Cuando uno agarra en el Antiguo Testamento, una cantidad de disputas que hay por el agua, por a dónde se va a asentar un pueblo, por los pozos de agua y el cuidado de los pozos de agua, al punto tal de que las fuentes de agua eran lugares sagrados. Habíamos dicho que los pozos de agua eran lugares de encuentro social y
A ver, pará, vamos de vuelta, ¿querés decirlo de vuelta? Sí, por favor. Habíamos dicho que los pozos de agua eran lugares de encuentro social y eran el lugar de encuentro de los mensajeros. Tal cual, ¿no? El pozo del que vive y me ve, va a bautizar a Agar a un pozo donde se encuentra con nada menos que con Dios, ¿no? Con un mensajero de Dios, con el ángel de Dios, ¿no? Y por eso también la producción que vamos a ver enseguidita para acá, ¿no? La producción que va, si ustedes se fijan, entre los pájaros de Misiones, ¿viste? Si ustedes se fijan, en esta zona de acá, bueno, ahí no se alcanza a ver muy bien, pero en todo caso acá hay ovejas, cabras, ¿no? Que es la zona más baja, más árida, más desértica. Sí, la agricultura puede practicarse ahí, pero en las zonas donde ya hay un poquito más de humedad, empiezan a aparecer otras producciones. Vid, trigo, cebada, ¿no? Dátiles, por ahí alguna palmerita, acá hay unas palmeritas, dátiles. Sí, en realidad, en torno al Mar Muerto, miren, después vamos a volver, en todo caso, al tema de todas formas, hay que pensar que justamente se llama Mar Muerto porque está hipersalado, ¿no? Por eso Jesús va a tener que aclarar, el que escandalice a uno de estos más pequeños, es mejor que se tire al mar. Pero antes dice que se ate una piedra de molino, porque si no vos te tirás ahí y no te hundís. Claro, ese es un mar ideal para nosotros, los que no sabemos nadar. Pero ciertamente estamos hablando de un mar. Si volvemos un chiquito para arriba, Cristian, vamos a ver que es un mar que no solamente... Miren, ahí está. ¿Alguno de ustedes se acuerda o ha visto mapas actuales de la Laguna Mar Chiquita? ¿Sí? Si lo comparan con los mapas que veían de su infancia. Claro, estamos hablando de unos tamaños que no tienen nada que ver unos con otros. De hecho, hoy por hoy, si uno viera mapas en internet, mapas actuales del Mar Muerto, veríamos que en realidad esa partecita de abajo que tenía como una península y luego aparecía otra vez, esa parte ya está separada. Ya quedó como un apéndice del Mar Muerto abajo y es todo seco eso. ¿Por qué? Porque es un mar, como lo muestra acá, que se fue secando. Ahí vemos el nivel del mar Mediterráneo, ahí, antes que se inunde todo, ahí se inundó todo el mar. El nivel del mar Mediterráneo y el nivel del Mar Muerto, que está aproximadamente a más de 400 metros, casi 500 metros, bajo el nivel del mar. Hoy vamos a ver otro lago, hoy va a ser la vedette, otro lago, ¿no? El lago de... Claro, el lago de Galilea, o de Genesaret, ¿no? Kereset, Tiberíades también, que está a 260, 250 metros bajo el nivel del mar, y es un lago de agua dulce. Pero ese lago, justamente, más allá de que el lago está irrigado por el río Jordán, por el norte, que es un río de agua dulce, ¿no? Cuando desagua allá en el Mar Muerto, se saliniza. ¿Por qué? Porque justamente esa es una formación de los momentos en los cuales se eleva parte de la meseta africana, y tenemos que decir que son enclaves de mar que quedan ahí, como podríamos pensar varias de las lagunas que tenía Córdoba en la zona norte, en la formación Gaiman, ¿no? Hace miles de años atrás, y si uno va ahora hacia el norte de Córdoba, va a ver que de un lado está Mar Chiquita, que estamos empezando a ver grandes salitrales en la medida en que se retira la laguna, pero del otro lado, si uno va para La Rioja, para Catamarca, grandes salinas que en algún momento fueron mares, lagos, ¿no? Entonces acá nos pasaba lo mismo. Acá teníamos el Mar Muerto, empieza a elevar su nivel de salinidad en la medida en que
empieza a perder volumen de agua. Es decir, se va concentrando la sal en el mar. Bueno, entonces, tenemos ya algunas ideas sobre el tema del régimen de lluvias y de la necesidad de ver bien a dónde llueve para poder ubicarse. Estamos viendo ya algo de la producción. ¿Podríamos decir algo de lo que nos acordamos de los valles, las montañas y los desiertos? Tenían que ver con un lugar sagrado, dice, donde se veía todo, veían hacia abajo, es un templo, y el monte pasa a ser un lugar de revelación. El desierto, en cambio, es un lugar de escasez. Ahí está. Bien. Saber leer el cielo a donde quiera ir con mi vida, y es un lugar de purificación en donde hay que ir ligero de equipaje. Tal cual. Mira. Se me acabó Fantástico. la ciencia. No, pero espectacular. Ya nos has tirado un montón de información. Entonces, capaz si vamos un chiquitito más arriba, ahora, Cristian, vamos a ver. Fíjense. Bueno, ahí está dibujada la media luna fértil. Pero recién teníamos que tenemos acá un poquito, un monte que es bastante famoso para la tradición israelita, que es el monte Sinaí, tampoco demasiado alto. Acá hay un cordoncito montañoso que viene así, ¿no? Y después tenemos en toda esta parte aquí también otras cadenas montañosas, en esta zona de acá, ¿no? Entonces, tenemos zonas montañosas, tenemos zonas desérticas. Piensen ustedes que alguna vez toda esta zona estuvo repleta de vida. Por eso, si hoy uno puede decir, ¿cuál es el gran conflicto social que hay en esta zona? Es el conflicto, ¿por qué? ¿Por el dominio de qué riqueza? El petróleo. Pero el petróleo es jugo de dinosaurio, ¿no? Entonces quiere decir que alguna vez acá hubo muchísima vida. Y no solamente vida, porque ya sabemos que, claro, sabemos que estos animales no es que comían poquito, ¿no? Antes de ser carnívoros, yo te voy a aceptar uno que es, porque estos son de miel, che, que fantástico. Antes de ser carnívoros, los animales son herbívoros para comprender la cadena trófica, ¿no? Entonces, tenemos que decir que esto estuvo lleno de vida. El desierto fue avanzando por diversos motivos, y en la época que a nosotros nos interesa, que es aproximadamente 3000 años antes de Cristo hasta 200 años después de Cristo, esta zona ya era desértica, lo mismo que esta zona, y parte de esta zona de por acá, teníamos unos cordones montañosos por acá, y teníamos zonas de valles a donde se producían los asentamientos humanos, ¿no? Y tenemos ese proceso que habíamos dicho antes. Ahora vamos a saltar a la parte política, la geografía política, del paso del nomadismo, del vagabundeo, a la sedentarización, la creación de ciudades pequeñas, no estamos hablando de grandes ciudades. Habíamos hablado del río Nilo. ¿Y ahí qué es lo que ustedes se acuerdan de la geografía política? Ahí hay algunas sugerencias como la diferencia entre campo y ciudad, la producción, los límites políticos. ¿Qué recuerdan ustedes? Lugar del exilio, Egipto, lugar de la esclavitud, el mar para los pueblos fenicios era una cosa normal navegarla, pero en el Mar Muerto no se podía realizar esto, ¿no? Por su textura. Y los primeros hombres eran negros africanos. Tal cual. Entonces, Y además no sé, ¿sigo? sí. Además estaban los imperios, el imperio egipcio, que actualmente es Irak,
No, el imperio egipcio hoy es Egipto, ¿no? Sí, Acá está el número hoy 1. es Egipto, sí, tienes razón. Después estaba el imperio hitita, los asirios, los babilónicos, los persas, y no sé si me falta alguno. Sí, Asiria. Asiria y Persia, ¿sí? Claro, es decir, en ese orden tenemos los primeros seres humanos que empiezan a sentarse, se asientan, igual que hasta el día de hoy, ¿no? El 75% de la humanidad hoy vive a orillas de grandes fuentes de agua. Los seres humanos se empiezan a asentar a orillas del río Nilo, en este caso aquí en la ribera costera y en la zona de estos montecitos, pero también, sobre todo en la Mesopotamia, entre estos dos ríos, a orillas de estos lagos. Acá tenemos una grandes cadenas montañosas, por eso es que tenemos también muchos ríos, y entonces la población se pudo dispersar más, y luego hacia el oriente, con Irak, zonas desérticas, pero también llegando a la India, la población empieza a dispersarse, entonces empiezan a desarrollarse algunos grandes grupos poblacionales, aparece el desarrollo de la agricultura, por eso ahí esta idea del campo-ciudad, todo este conflicto que aparece entre los nómades y los sedentarios, los pueblos del desierto, y por eso queda en la memoria de los pueblos sedentarios que alguna vez fuimos errantes, ¿no? Mi padre fue un arameo errante, dirás. Cuando tu hijo te pregunte, tú dirás. Y alguna vez fuimos esclavos en Egipto. Es decir, aparece esta memoria de que alguna vez fuimos errantes, nos empezamos a sentar y empieza el conflicto entre los que viven en el campo y los que viven en la ciudad. ¿Sí? En segundo lugar, la producción. Ahora podemos volver al tema de la producción, que está un poquito más abajo, y enseguida volvemos a este mapa. Habíamos señalado que la producción que nos interesaba, que es la producción quizá un chiquitín más abajo, así podemos... ahí está. Eso. Ahí podemos ver, ¿no? Decíamos, la zona norte donde llueve un poco más, la zona sur, centro-sur, donde llueve un poco menos, zonas más saladas, más áridas y zonas un poco más amigables. Tenemos el valle de Jezreel aquí, con el Monte Carmelo. Y fíjense en la producción, dijimos dátiles, cebada, centeno, vid. En la Biblia, de hecho, se nombran en algunas circunstancias varios frutos. ¿Se acuerdan ustedes haber leído algunos párrafos bíblicos que nombrasen alguna producción en particular? Y por ejemplo, la vid, cuando dice que queman lo que no sirve, los sarmientos, todo eso, y también la parábola del sembrador, cuando tira las semillas y cae en tierra fértil, en piedras, o con la cizaña. Un mal sembrador, ¿no? Sí, andar tirando semillas por el camino. Por el camino. También el pasaje de la semilla de mostaza. La mostaza, bien, un arbusto interesante. Entonces hablamos de mostaza, hablamos de vid, olivos, el monte de los olivos, ¿no? Un monte que separaba ahí la zona de Jerusalén de la zona de Betania. Las higueras, la higuera. La higuera, la famosa higuera que estaba también en el camino entre Betania y Jerusalén, ¿sí? Entonces, fíjense, higos, ¿no? También en algún momento se nombran avellanas, nueces en el Antiguo Testamento, manzanas. Hay un arbolito donde se sube Saqueo. Un sicómoro, ¿sí? No me acordaba el nombre del arbolito, pero claro. se sube. Pero fíjense, ustedes acá en Argentina, ¿qué zonas reconocen como zonas donde aparecen ese tipo de plantaciones? Vides, nogales, olivos. La zona oeste, la zona de desierto. Ahí está. Ya nos empezamos a hacer una imagen entonces de la geografía. No estamos hablando de una zona como la de Juvencio, o la de donde yo nací, o Santa Fe, o acá la parte de este de Córdoba o sur de Córdoba. Estamos hablando de zonas de montañas pequeñas, zonas áridas,
zonas donde hay hilos de agua permanente, que, como los arroyitos de las sierras, ¿no? Que uno dice, ¿de dónde sale el agua si está todo seco? Porque los montes son sumideros de agua, y en la medida en que los montes tienen vegetación, absorben el agua, las montañas lo guardan y lo van lentamente compartiendo, legando, dejando correr, y entonces aparecen esos hilitos de agua permanentemente. Y por eso el valor de esos hilos de agua. Ahora, fíjense ustedes, podríamos volver ahora, en realidad, al punto B ahí de geografía física, ¿no? Valles, montañas y desiertos. ¿Se acuerdan de algún otro árbol que aparezca como famoso en el Antiguo Testamento? La zarza, pero árboles. La vez pasada hicimos un artículo con Juvencio sobre el profeta Isaías, donde los árboles cantan de alegría. ¡Qué belleza!, ¿no? El profeta Isaías diciendo, los árboles cantan. ¿Y qué cantaban? Por fin no viene más este desgraciado contra nosotros a saquearnos. ¿Quién era ese desgraciado? El emperador de turno. Los cedros del Líbano. En la bandera del Líbano todavía tenés un cedro, ¿no? Si ustedes se fijan, en la bandera del Líbano hay un cedro. ¿Y qué es lo que pasaba? Ahora sí vamos a... Es decir, tenemos zonas de vuelta, ¿no? De vuelta vuelvo a decir. Fíjense ustedes en qué zona crecen ese tipo de árboles. ¿Por qué? Porque en la medida en que las zonas montañosas estuvieron pobladas de árboles, eran más estables los suelos. En la medida en que los árboles empezaron a desaparecer, los suelos empezaron a descomponerse. Al mismo tiempo, las montañas eran mayores sumideros de agua, es decir, había más agua guardada. Por eso Moisés, el árbol de Moisés, el que están ahí en la Plaza de Paraná. Pero se me fue ahora, ya me va a volver a salir. No de Moisés, no, digo de Abraham. El árbol de Abraham, el árbol grande de Abraham. La encina, claro, ¿no? En la medida, fíjense que la encina no es un árbol pequeñito. Ahora, si había encinas y ahí se encontraba, como dijeron ustedes, a Dios, quiere decir que esos árboles grandes, primero, no eran demasiado abundantes, y en la medida en que los imperios empezaron a atravesar estas zonas, necesitaron esa madera buena, no de arbustitos, y empezaron a devastar la naturaleza. Con lo cual vino una transformación, no solamente en el uso que se le daba al suelo, sino también en las posibilidades de vida que daban esos suelos. Y entonces mucho de estas producciones tuvieron que ir cambiando. En la época de Salomón todavía tenemos una vasta producción de estas cuestiones. Vamos a subir ahora un poquito. Acá. Y entonces vamos finalmente al tema de los imperios. Habíamos mencionado los primeros imperios, el imperio de Egipto y luego los imperios asirios y babilónicos, ¿sí? Y por eso es que en la memoria de estos pueblos queda esta idea de que en este trayecto uno podía encontrar vida y podía hacer ese tránsito. Por eso las principales vías, fíjense que acá algunas vías podían desplazarse a través del desierto durante algún tiempo, pero había que tener suficiente agua. No por nada empezaron a usar los camellos, porque el camello puede aguantar más tiempo en el desierto y no otros transportes. Pero si no, cuando hablamos de caballos o de carros de guerra, por ejemplo, que la vez pasada decíamos, Salomón llegó hasta vender armas, ¿no? Vender carros de guerra, vender caballos. Si estamos hablando de caballos, no estamos hablando de zonas desérticas. Porque hay que darle de comer al caballo. Ustedes saben que los árabes son muy fanáticos de los caballos, ¿no? Y por lo tanto también grandes consumidores de pastura, y van a disputar las pasturas. Ahora, entre un campesino
y alguien que vive en una gran ciudad y que es de repente militar o economista de uno de los grandes imperios, ¿para qué creen ustedes que les va a importar el pasto? Para un campesino el pasto, ¿para qué le sirve? Para sus ovejitas, claro, obviamente. Y para un militar, un economista o un político de la gran ciudad, ¿los pastizales para qué van a ser? Para sus caballos y sus carros de guerra. Claro, ahí está. Fíjense ustedes cómo los intereses van a ser completamente diversos y el uso del suelo y de sus bienes van a ser completamente distintos. En el desarrollo de estos grandes imperios, nosotros ahí llegamos hasta el Imperio Romano, porque habíamos dicho que ahora tal vez tendríamos que ir al del Reino del Norte y Reino del Sur, así ya pasamos a la época de Jesús. No sé si lo tenías más abajo, ¿estaba? Sí, el del rey, ahí abajo, un poquito más arriba, ahí está, más arribita. Ahí está, acá nos había dejado la vez pasada Juvencio, ¿no? Cómo de una monarquía unida pasamos a una monarquía dividida y aparece el Reino del Sur y el Reino del Norte. Judá, Israel, confederaciones de tribus distintas, ¿no? Y dijimos, Israel es en el año 700, 720, para ser más preciso, 722, por el imperio asirio, y luego Israel por el imperio babilónico en el 580. Habíamos dicho, si querés ahora volver, perdón que te estoy mareando un poco, al de los imperios. Cuando pasamos al imperio babilónico y luego al asirio, fíjense, terminamos en el 6, el imperio persa. Y el imperio persa es el que les va a permitir con la vuelta, pero la vuelta de los que habían sido llevados acá. La gente de Israel fue llevada acá, la gente de Judá fue traída acá. Entonces, cuando vuelve, gracias al imperio persa, los que vuelven son los de Judea. Eso es lo que hace que nosotros todavía hoy confundamos judío con todo habitante de Israel. ¿Por qué? Porque en la vuelta al exilio, los que vuelven con un plan económico, un plan, incluso apoyo militar, y un plan político de organización, son los judíos que tenían su sede ahora sí, si querés volvemos ya que nos quedamos ahí abajo, en Judá. Y van a organizar, de hecho, quédate por ahí nomás, van a organizar toda la vida, la religión y la hegemonía de las costumbres del pueblo hebreo desde esta zona. Y por eso van a sostener cierto desprecio. Fíjense ustedes hay un dato interesante. En Roma, a los habitantes de la zona de Galilea le decían los de las patas hediondas, ¿no? La fama era que tenían los pies muy olorientos. ¿Pero por qué era eso? Porque esa era una zona donde típicamente lo que se fabricaba era vino para exportar, ¿sí? Entonces los romanos buscaban el vino de Galilea. Pero ¿cómo se producía ese vino? Pisándolo. Entonces, por eso también hay un jueguito en un fragmento, en una parte donde Jesús, que ya lo toma de los profetas, donde el nombre del Señor de los dioses se transforma en el Señor de las moscas. El nombre Baal-Zebú, ¿no? ¿Por qué? Porque el monstruo se tiraba y se acumulaban las moscas. Entonces, hay un cierto desprecio que tiene también que ver con qué producen, cómo hablan. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, ¿no? En el juicio a Jesús, lo descubren a Pedro que era norteño por el acento. Vos tenés acento del norte, le dicen. Y Pedro dice, yo no soy de Córdoba. Para nada. Lo descubren por el acento. Sí, señor, usted es del norte, ¿no? Es decir, la hegemonía que se organiza acá en costumbres
tiene que ver con también la forma de producir, de organizarse, de hablar, de decir, etc. Bueno, en función de eso entonces vamos ahora a la parte del Nuevo Testamento. Sí. Los libros de Eclesiastés, como que veíamos recién, tenían mejores tierras allá al norte. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Sin duda había mejores tierras, pero de hecho también había, por eso mismo, bien, y ahora yo les voy a contar algunos chismes políticos también sobre eso, para dejarle varias cosas picando a mi amigo, ¿verdad? Pero en la época en la que me tocó vivir en África, a mí me llamó mucho la atención que durante la época de la lluvia, ahí teníamos dos estaciones, la de la lluvia y la estación seca. Durante la estación de la lluvia nunca había líos entre vecinos, no había juicios, no había conflictos armados. Durante la época de la lluvia. Durante la época de la seca sí. ¿Por qué habrá sido? A ver, saquen cuentas. ¿Pero por qué no podían pelear? En la época seca. No, ¿por qué peleaban en la época seca y no en la época de la lluvia? En la época de la lluvia, ¿qué se hace? Claro, hay que laburar. Ahora que tenemos lluvia hay que sembrar. Hay que sacar más lejos el ganado para pastar y acumular pasto. Donde hay más posibilidades de hacer producir la vida, la gente se dedica a eso, a trabajar. Y cuando viene la época de la seca o en las zonas más áridas, la gente es más agreste, más cerrada. Eso es lo que va a pasar también con la zona sur. Estaba más acostumbrada a vivir de todo el sistema burocrático, el sistema, en todo caso, comercial, el templo. En cambio, en estos lugares no tenían tiempo para esas cosas. Ellos se dedicaban a producir, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que en gran medida, allá en el norte, si agarramos el Nuevo Testamento, cuando se desarrolla la vida pública de Jesús, aparecen una cantidad de ejemplos vinculados al trabajo y la producción. Y en general, de dos zonas particulares. Una, la zona vinculada al mar, porque dijimos teníamos acá arriba, en realidad este mapa me estoy dando cuenta ahora que vamos a tener que, no sé si no lo querés bajar un cachitito. No, eso es. Este mapa, un poquito más, así se ve bien el lago de Nazaret. Ahí está. Este lago tendría que ser un poquito más grande que esto. Kereset, de donde viene Genezaret, o el nombre que se le da, tiene que ver con el arpa. ¿Ven que tiene una formita de arpa? Para una típica arpa judía, ¿no? Hebrea. Pero también se lo conoce como el lago de Galilea o el lago de Tiberíades, vos dijiste. Ahora vamos a ver por qué. Pero ahí aparece un pescadito, ¿ves que acá no aparece? Ya hablamos del Mar Muerto, pero no hablamos del lago de Galilea. El lago de Galilea era un lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque era el único lugar donde se podía pescar. Entonces, desde allí se abastecía de pescado a toda esta zona, si no había que comprárselo a estos pueblos. Pero recuerden ustedes que los pactos políticos fueron acá, en esta zona, entre estas tribus. Al contrario, los habitantes de la costa eran más bien los enemigos. Si había que abastecerse de pescado, era más fácil comprárselos a los del norte que a los del oeste, ¿sí? Entonces, hasta el día de hoy, el 30% del agua que llega incluso hasta el valle del sur, de Edom, esta zona el 30% hasta el día de hoy viene del lago de Galilea. Es decir, se abastecía de agua una cantidad de población. En los años 60, por ahí, se hace un gran canal que lleva agua para la zona sur. Pero aparece, un lugar de trabajo, esto ténganlo muy en cuenta, porque por una cosita que vamos a decir después, ¿no? El lago es un lugar de trabajo, distinto acá, o distinto acá. Acá el mar es un lugar por donde
se van nuestros productos y vienen los soldados romanos. Entonces, el gran mar no es el mar del pueblo de Jesús, es el mar de ellos, el Mare Nostrum, ¿no? O el mar del Mediterráneo para los que consideraban que eso estaba en el medio de la tierra, que ya vamos a ver quiénes son. Pero si no, este es el lugar de trabajo. Y al mismo tiempo, la otra fraseología de Jesús en relación a otros datos geográficos son las otras producciones. Por eso habla de la vid, habla de los rebaños, habla del sembrador, es decir, de la zona rural. Con lo cual ya nos empieza a hablar de que Jesús era un gran caminador de esta zona. Yo, para que hagamos ya un pequeño trabajito de estudio geográfico de la Biblia, las voy a animar a que lean el capítulo 1, 2 y 3 de un gran, no sé si conocedor, pero aparentemente sabía de lo que estaba hablando, pero al menos alguien para el cual la geografía es un camino de revelación de Dios, que es el Evangelio de Marcos. Entonces, si ahora ustedes son tan amables de ir al Evangelio de Marcos, pasen ahí por el capítulo 1, 2, 3 y vayan, no se detengan en las acciones o los personajes, vayan a los nombres geográficos que aparecen. Marcos. El desierto vuelve a aparecer como una zona de... ¿Cuál es el desierto más cercano acá? Si uno parte de acá, ¿cuál es la zona desértica más cercana? Esta, ¿no? Mucho más que la zona sur, de manera tal que podríamos pensar que las tentaciones de Jesús en el desierto están más vinculadas a la zona este, ¿no? Y por eso empiecen ahora a ver qué otras referencias geográficas se dan ahí. Nazaret queda por acá también. Bien, o sea, Jesús va para el sur. El río Jordán, este río de acá, que aparece desde bastante antes del sur de Siria, Líbano, y luego continúa hasta el Mar Muerto. Bien. Bien, estamos hablando de la Galilea, esta zona de acá. Galilea, Samaria y Judea. Claro, ahí nombra una cantidad de regiones. La región de Idumea al sur, Judea, Tiro y Sidón, todos vienen ¿a dónde? A Galilea. Vienen a Galilea. Se parecía que Jesús empezaba a convocar multitudes. ¿Sí? Subió, bueno, cuando hace la elección de los 12, subió después a la montaña. Bien. ¿Y después qué pasa? En un momento que Cristo fija residencia en Cafarnaún, y Cafarnaún está bastante Exacto, cerca del mar de Galilea. Acá está, sí, ahí al costadito nada más, ¿sí? Sí. Es decir, Nazaret está muy cerquita de Cafarnaún, la casa de Pedro se cree que estaba allí, ¿sí? En Cafarnaún, es decir, Jesús era hijo de qué profesional. De un carpintero. ¿Y un carpintero dónde encuentra trabajo habitualmente? Haciendo muebles, y si no, ¿qué otra cosa que no sean muebles puede hacer un carpintero donde necesiten permanentemente reparar con madera cosas? Las barcas. Entonces uno podría pensar que Jesús también se desplaza buscando trabajo. Y que se encuentra en esa zona porque Jesús es carpintero, sabe arreglar barcos. Un pescador sabe arreglar redes, sabe pescar, puede ser que sepa arreglar barcos, pero habitualmente los que se dedican a hacer y arreglar barcos no son pescadores. Los pescadores pescan, ¿no? Entonces, lo mismo tenemos que pensar para la zona de las maderas. De hecho, los nogales
que se conocen en esa época estaban casi todos alrededor del lago de Galilea, ¿no? Bien, entonces estamos hablando de que toda la vida, los comienzos de la vida de Jesús y de sus amistades es en esta zona. Es muy interesante porque no es Jesús el que empieza a exportar, sino Jesús empieza a atraer, ¿no? El desplazamiento se hace de las zonas más lejanas hacia Jesús, lo buscan a Él. Y Jesús sigue su vida ahí. Si ustedes continúan, van a ver, miren ahí el capítulo 2, capítulo 3. Empiezan a aparecer ya algunos problemas. El capítulo 2, versículo 23. Un gran problema ahí. Y después el capítulo 3 es espectacular. Al comienzo, ¿cuál es el problema ahí? Con sus discípulos. Hay sembrados. Che, ¿alguno de ustedes alguna vez hizo la prueba de agarrar alguna espiga de trigo y comérsela? No se puede. No se puede. Si uno toma el texto bíblico literalmente, es totalmente ilógico. Porque ¿qué hacen los discípulos? Los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando estuvo necesitado y sintió hambre Ahí está, él y los perdón, suyos? ahí nomás. Fíjense, ¿cuál es el problema ahí? Harina. Claro, quieren comer y arrancan espigas, pero nadie hace eso. Pero el autor lo que nos está diciendo es que estamos en una zona productiva, estamos con mucha población, pero tenemos un problema, hay hambre. ¿Qué factores pueden intervenir para que en una zona donde se produce mucho, donde hay buena mano de obra, sin embargo haya hambre? Factores políticos y factores sobre todo económicos. Es decir, hay mala distribución. El problema no es que no haya producción, sino hay mala distribución. La harina se la llevan otros. Jesús pone un ejemplo que si lo hubiera puesto hoy, lo echamos de la iglesia. Porque es como que Jesús diga, los panes consagrados al templo los usaron unos hambrientos para comer. ¿Qué pan consagrado tenemos nosotros hoy? ¿Ustedes se imaginarían qué pasaría en nuestra iglesia si de repente entran hambrientos y se comen todas las hostias consagradas? Ese es el ejemplo que pone Jesús. O sea, ¿se dan cuenta ustedes que... Los panes eran la ofrenda. Claro, exactamente. Es decir, estamos hablando ya de factores geográficos que no pueden separarse de los factores político-económicos. Jesús entonces proviene, si bien Jesús ha nacido en el sur, Belén, fíjense qué sintomático, Bet siempre significa casa, Bet Aní, Betsaida, Betlehem, ¿no? Casa, ¿no? Jesús nace... Claro, sí, pero de todas formas, van ahí por un censo por su papá, ¿sí? Y el papá era del sur, de la tribu de David, ¿sí? Que es la zona de Belén, cercana, hay aproximadamente unos 20 kilómetros entre Jerusalén y Belén, ¿no? Y Betlehem significa esto, casa del pan, casa del pan. Sin embargo, no solamente que no hay pan allí, sino que tampoco hay pan acá. Jesús nace en el sur, se va al norte, se establece allí, comienza a desarrollar todas sus amistades acá y baja como buen judío, porque él es un judío, pero un judío norteño. Hay un libro de Rius Camp muy interesante que se llama Historia de un campesino judío mediterráneo, refiriéndose a Jesús. Y toda la idiosincrasia de un campesino judío mediterráneo, pero que vive en el norte, con todas sus amistades en el norte y que va a Jerusalén. Esto es muy interesante porque vamos a ver después a dónde cada uno de los biblistas lo va a encontrar. ¿Cómo andamos de tiempo? 20 o 36, ya vamos cerrando. Bueno,
Vamos por algunas regiones ahí. Tenemos el lago de Tiberíades. El lago de Tiberíades va a ser en realidad un nombre que después en todo caso Juvencio, si ahora recordamos un poquito de historia, ¿se acuerdan? Herodes, el papá de Herodes el Grande, ¿sí? Mejor dicho, perdón, Herodes el Grande, que vive entre el 40 y el 4, el 40 antes de Cristo, que va a matar hasta sus propios hijos, va a ser el que causa la matanza de la infancia de Jesús, ¿no? Un tipo despreciable, que luego va a separar el reino en algunos de sus descendientes, entre sus 3 hijos, Filipo al norte. Ustedes a Filipo lo van a recordar siempre no por Filipo, sino por su mujer y su hija, ¿no? Herodías y Salomé. ¿Por qué? Porque el otro hijo, Herodes Antipas, Arquelao fue el más desgraciado de todo, que los romanos lo sacaron enseguida. Pero Herodes Antipas, que va a estar gobernando Galilea, era el gobernador de Jesús. Herodes Antipas era el gobernador de Jesús. Si Jesús tuviera que decir, ¿cómo era tu gobernador? Se está refiriendo a Herodes Antipas, ¿no? Gobernaba Galilea y Perea, esta zona de acá. Visita por Roma. ¿Visita por Roma? ¿Qué hace visitando Roma? Claro, era el imperio de turno. Era el imperio de turno. Pero se aloja en la casa de su hermano. Y ahí conoce a su cuñada. Bueno, viste, resulta que después se va a vivir con su cuñada acá y la hija, ¿no? Ahí es donde se arma todo el tole-tole con Juan Bautista. Juan Bautista, ¿no? Entonces, esa es la historia que nos vincula con Filipo. Pero fíjense ustedes que ese es el clima social del que estamos hablando en la época de Jesús. El padre de ese muchacho es el que había edificado el tercer templo, el último templo que hay, siguiendo las ruinas del templo de Salomón. Había edificado la torre antoniana. ¿Les suena la torre antoniana? La torre donde lo van a juzgar, Poncio Pilato lo va a juzgar a Jesús, porque Poncio Pilato, él paraba acá en Cesarea, ahí tenía, porque venían los barcos, etcétera, pero cada tanto iba para acá y cuando llegaba a Jerusalén se alojaba en la torre antoniana porque era una torre inexpugnable, o sea, era muy difícil sufrir un atentado ahí. Un tipo bastante cabrón de carácter, por lo que cuentan los de su época. De hecho, lo habían echado, lo habían destituido como gobernador del norte, después lo destituyen, después de Jesús lo destituyen también. Pero lo cierto es que Jerusalén había pasado a ser, con Herodes el Grande, un centro político muy importante, muy importante. Entonces, la geografía no ha cambiado en materia física demasiado, sí tenemos más devastación, porque ahora tenemos un imperio que está más lejano. Si ahora fuéramos a los imperios anteriores, deberíamos decir que el mapa de los... estaba arriba, perdón, disculpa, ahí está. Pero dejemos ese, que está mucho más lindo. ¿Se acuerdan que los imperios que habíamos visto eran los de acá? Ahora tenemos que decir que los que han vencido a los persas son los macedonios, Alejandro el Grande, ¿no? Año 300. Y los que han vencido a los macedonios luego han sido los romanos. Entonces, el imperio que está de turno en el momento de la vida de Jesús y durante los 200 años que nos van a interesar de historia es el imperio romano que nos mostraba la vez pasada en toda esa sucesión de emperadores, ¿se acuerdan? Que nos había mostrado Juvencio. Pero fíjense lo lejos que está Roma de esta zona. Entonces, los soldados no esperaban que les llegara abastecimiento, se abastecían de ahí. Y por eso es que también ellos van a ser condescendientes con los que les pueden abastecer de cosas. Vino, servicios sexuales, caballo, pasturas, maderas, servicios de trabajos concretos, ¿no?
Entonces, en ese sentido, los romanos no van a ser ningunos tontos. Van a dejar que haya una organización política, religiosa, cultural propia de esa zona, pero tampoco van a mantener en ese lugar a cualquiera. Y siempre le van a tener un pie puesto en el callo a través de algún procurador. Poncio Pilatos, ¿qué es? Un procurador, un supervisor. Herodes, ¿qué es? Un rey de la zona. Ahora, ese rey de la zona, precisamente por eso es que se va a Roma, es bastante lacayo de lo que, es decir, bastante servil a lo que los emperadores de turno le van a decir. Y es por eso que también van a poder mantenerse o no mantenerse en el poder. Esa perspectiva, avancemos un poquito en la cuestión de lo que decíamos allí. Tenemos como algunos grandes escenarios: el Mar Muerto al sur, el lago de Galilea al norte, el río Jordán, no como está ahora. Si ustedes ven el río Jordán ahora, está peor que el río Suquía. Es realmente espantoso lo que ha generado. Tengo fotos del río Éufrates absolutamente cuarteado, seco, con gente caminando sobre su lecho, ¿no? Desastroso. Y ciudades, yo ahí les ponía algunas: Jerusalén al sur, Nazaret al norte, Cafarnaún ahí muy cerquita, Cesarea donde estaban el gran bastión romano, y la gran división política de el Imperio Romano en algunos reinos, en algunas provincias, donde ellos van a dejar ciertas organizaciones sociales, culturales, políticas, si les son útiles a ellos. En ese contexto, miren, me gustaría ahora proponerles que vayan, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Dónde fue la ascensión? Dice allí la pregunta. Para ir viendo cómo la geografía es también una clave, no solo para entender de qué cosas hablaba Jesús. Me parece que debe haber quedado claro, ¿no? La cosmovisión natural, social, que Jesús tiene en la cabeza es la de un norteño. La de un campesino, un pueblerino en todo caso, norteño. Él no representa los intereses de la ciudad. ¿Sí? Cuando va a la ciudad, va por obligaciones. Pero los problemas de la ciudad no son los problemas. Es más, cuando Jesús habla de los problemas habituales de la gente, los problemas son cómo trabajar, cómo producir, cómo repartir lo que se produce. Y cuando le preguntan por problemas políticos, dice: a los políticos lo que es de los políticos, al César lo que es del César. ¿Y qué decís vos de los impuestos? Y bueno, sí, hay que pagarlo, porque si no, pero lo importante no es ese tema. Hay que cumplir con las obligaciones políticas, pero el eje no está puesto ahí. El eje está puesto en alimento para todos, salud para todos, en un cambio de lógica, no en responder a los problemitas coyunturales del momento, sino en cambiar la lógica. ¿Y con qué lógica ve Jesús? Con la lógica de un campesino y de un trabajador. ¿Sí? Por eso, Él va a generar comunidades con los amigos del momento, y luego va a darles la misión de continuar. ¿Sí? Y en la continuidad, sus discípulos van a recordar algunas cosas. Y algunos de ellos van a recordar de acuerdo a su cosmovisión. Por eso yo ya les he separado dos que comparten cosmovisión, que son Lucas y Juan, y otros dos que comparten una cosmovisión distinta, Mateo y Marcos. Si ustedes se preguntan, se fijan y tratan de seguir los textos, ¿a dónde fue la ascensión para Lucas o para Juan? Para Lucas en Bet-Aní, ¿sí? Cerquita de Betania. Betania quedaba enfrente a Jerusalén, ¿sí? Es decir, parecería que Jesús asciende en Jerusalén. Sigamos más adelante. Para Juan,
Ahí, Sí, 21:1. Sí. Dice, poco después, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. perdón. Sí, discúlpeme, lo puse mal ahí. Juan aparece en el lago de Tiberíades, arriba. Le llamaban Tiberíades al lago en honor al emperador Tiberio. ¿Sí? Es interesante, es como si ahora, por ejemplo, a Mar Chiquita le pusiéramos lago de Trump, ¿no? O lago como el primer ministro inglés, Boris Johnson, lago de Boris Johnson, ¿viste? O sea, lago de Tiberíades, lago de Tiberio. Más servil imposible, ¿no? Bien, para Mateo, ¿a dónde asciende Jesús? ¿A dónde está ese envío final? Mateo 28:16. Partieron para Galilea, el cerro donde Jesús los había citado. Ahí está. Galilea, el cerro. En Galilea, en la zona del norte. Y para Marcos, pero aparecen algunas reseñas anteriores geográficas. Si ustedes investigan un poquito ahí en 16-19. Hay un doble. ¿Sí? Bien, ¿y dónde estaba antes? En capítulo 16. ¿A dónde estaba antes? ¿Eh? Claro, ahí está. Es decir, ahí aparecen dos cosmovisiones distintas. Una, permítanme, vamos a tener que corregir acá en el texto. Una, la de Lucas, un hombre cosmopolita. Lucas ha seguido la tradición de Pablo. Pablo ha nacido aquí, en Tarso. Pablo es hijo de un emprendedor textil y un comerciante textil, ¿sí? Y Pablo ha nacido en un puerto, con la llegada de los barcos, abierto a la novedad, abierto a distintos idiomas, hasta distintos dioses, aunque es de tradición judía. Pero la cosmovisión de Pablo es la cosmovisión de la gran polis, es la cosmovisión de un habitante de la ciudad. Y por eso Lucas, cuando escribe el Evangelio de Jesús, lo va a escribir con una mentalidad de un hombre de ciudad, de un hombre político. Y cuando escribe la continuidad, el Evangelio, la historia de Jesús 2, que es los Hechos de los Apóstoles, su gran obsesión está puesto en la conversión de la gran ciudad, que ya no es Jerusalén, porque eso ya lo hizo Jesús. Jesús fue a misionar a Jerusalén, ascendió allí y dejó una comunidad instalada. Ya Jesús ha dejado una iglesia ahí. Ahora hay que ir al centro mismo del imperio, es decir, a Roma. ¿Y dónde termina los Hechos de los Apóstoles? La persona de Pedro desaparece en los Hechos de los Apóstoles cuando Pedro decide ir a misionar. Y los Hechos de los Apóstoles termina cuando Pablo llega a Roma. Hace muchos viajes Pablo y va dejando iglesias por toda esta zona. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que acá había una población mucho más distribuida? Bueno, Antioquía, Éfeso, ¿no? Si ustedes se fijan, son todas cartas que Pablo les va mandando a medida que va haciendo viajes, Corinto, Atenas, Filipos, ¿no? Es decir, Lucas tiene una mentalidad mucho más cosmopolita, hace varios viajes, empieza a leerse al cristianismo con otra lógica, una lógica más universal, menos campesina, localista, pequeña, que era la lógica de los primeros cristianos. ¿Sí? Entonces, una cosa es a dónde cada uno ve que Jesús asciende, y si Jesús asciende, ¿quién queda abajo para seguir la misión? Nosotros. Entonces, cuando Lucas dice, acá empieza nuestra misión, pone a Jesús ascendiendo en la ciudad.
al lado de Jerusalén. En cambio, los otros 3, ¿qué ven? Que si nos vamos a dialogar con el imperio se transforma en un problema. Hay que ser cuidadoso, hay que conservar las comunidades pequeñas, hay que conservar el vínculo con el trabajo, hay que conservar una economía del compartir y no del acumular, que es la lógica de la ciudad. Y por eso ellos dicen, no. Jesús la misión la dejó en el mismo lugar donde la empezó. ¿A dónde la había empezado? En Galilea. Entonces, para todos ellos, Jesús asciende en Galilea. Ahí hay que volverlo a reconocer. En el pan compartido, en el trabajo compartido. ¿Por qué queremos dejar nosotros ahí en esas claves? Por la última frase. ¿Alguien tiene la amabilidad de leerla? La última frasecita. Que está en la hoja esta. Para que cerremos con eso, ¿no? Es importante hacer una lectura teológica del lugar y desplazamiento de Jesús y los personajes de cada escena evangélica. Ahí está. Es decir, ¿por qué interesa la geografía bíblica del Antiguo Testamento? Para conocer cómo era la idiosincrasia de estos pueblos, cuáles eran sus intereses, a dónde estaban las fuentes de la vida, a dónde encontraban el sustento, qué les preocupaba. Y por eso mismo, ¿a dónde encontraban a Dios? Un adolescente de 14 años, Dios está totalmente vinculado a lo sexual. ¿Por qué? Porque está claro. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo religioso le va a preocupar eso. En cambio, un adulto mayor está más preocupado por la salud y por la muerte. Claro, cada uno piensa a Dios, lo encuentra a Dios allí donde están los focos de sus intereses. Y con el Nuevo Testamento pasa lo mismo. ¿A dónde los cristianos van a descubrir la acción de Jesús? Allí donde están sus intereses. Por eso hay que hacer una lectura teológica de los lugares. No nos interesan los lugares que recorrió Jesús, los conflictos sociales que tenía, los conflictos laborales, las referencias que hacía para saber qué es lo que había, nada más, sino para saber cómo leían, qué preguntas vitales, existenciales tenían y a partir de qué intereses salían en búsqueda de resolver los problemas de la vida cotidiana. Por eso, para un pescador, la acción, ¿dónde está? En la pesca. Entonces, para decir que Jesús los hizo ser trabajadores de la abundancia, ¿a dónde lo van a pintar a Jesús? En el lago haciendo grandes pescas. Estamos queriendo decir nosotros que Jesús, que la pesca milagrosa no pasó empíricamente. Detenernos a discutir eso es perder el tiempo con la Biblia. ¿Por qué? Porque es estudiar la geografía, la política, la economía bíblica solo en función de la política, la economía o la geografía. El interés es que esa ciencia nos haga descubrir el lugar de Dios. En este caso, la geografía, la historia, la sociología, nos van a ayudar a descubrir cuál es la dinámica de Dios entre nosotros. Entonces, en ese sentido, lo más importante es decir, los pescadores resignifican su acción en el mismísimo lago, donde ellos son pescadores y no pescan. Yo soy enfermera, yo soy médica y no curo. Y sin embargo, con Dios me transformo en un enfermero, en un médico. Ahí está. Empiezo a leer la acción divina a través de los lugares que son, en algún sentido, emblemáticos del significado de mi existencia. Pero con eso también estamos diciendo que la Biblia puede ser releída también desde nuestro, voy a usar una palabra difícil, nuestro locus. Locus es el lugar. Los teólogos dicen el
locus ubis, en el lugar donde yo me encuentro, allí encuentro a Dios. Me encuentro a los que me rodean, encuentro las cosas que me dan sentido. Entonces yo puedo comparar mi lugar con los lugares bíblicos y cuando lo leo teológicamente hacer ese paralelo. Caminar sobre las aguas. Claro, Jesús está por encima de los... Para un pescador, vos imaginate, un laguito de 200 y pico de kilómetros cuadrados, no sé, me parece que estoy exagerando porque tenía 12 kilómetros de ancho por 50 y pico de largo el lago. O sea, no hay olas tan gigantes en un lago así. No hay olas tan gigantes. Pero ¿por qué ven olas gigantes? Porque hay miedo a la hora de ir a trabajar. Yo voy a producir para el reino, pero voy con miedo. Agrando mis miedos y por lo tanto veo a alguien que camina por encima de mis miedos y no reconozco la acción de Jesús. No lo reconozco al Señor, veo un fantasma. Veo un fantasma. Justamente porque nos quedamos en una lectura literal, superficial o cientificista de la Biblia, sin entender que la Biblia nos está mostrando en palabras humanas una acción mucho más profunda, ¿no? Los lugares son lugares teológicos, el desierto es un lugar teológico. Emaús es un lugar teológico. El desierto puede ser acá. Unquillo puede ser Emaús. Unquillo puede ser Jerusalén. A la data científica y no al mensaje como tal. Tal cual. Tal cual. Sí, sí, sí.